Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La luna con gatillo. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Muy buenas noches a otro jueves de trinchera radiofónica, La luna con gatillo. Ella vendrá, ellos vinieron, ellos todos estamos acá, el estudio está copado y tenemos un montón de temas para tratar hoy. Hola, Lea Ross. Hola, Ludmi, ¿cómo va? Me encantó el chasquido, creo que se escuchó al aire. Sí, se escuchó, no puedo era la intención. Sí, no lo puedo hacer yo porque tengo las manos sudadas, pero no. Sonoro tremendo. Sí, nos tocó una agenda muy cargada, muy apretada, en un mundo bastante apretado con el cambio climático. Mañana nomás arranca lo que se denomina la huelga mundial contra el cambio climático, así que hay distintas actividades en todos lados y muchas cosas para discutir, muchas cosas para profundizar sobre el cambio climático, teniendo ya enfocado en una figura particular que es Greta Thunberg, que generó mucha discusión, muchas cosas a favor, en contra, cosas intermedias, mucha discriminación por un lado, adultocentrismo por el otro, de que pues blanca, que es europea, algunos dicen quién la financia, etcétera. Una cuestión bastante compleja, bastante complejo sobre encarar por un lado el cambio climático y por otro lado Greta Thunberg, que ahora se ha convertido ya en una referente mundial, ya sea a favor o en contra de lo que pensamos, y por eso lo vamos a profundizar con Tomás Astelarra, que es nuestro columnista en temas de economía, cómo encarar esto dentro de la figura cómo encarar el tema del cambio climático en un contexto donde estamos todos hablando, ¿no? Bien. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Además tenemos primicia. Estamos orgullosos de que Andrés Nicotra Farías y también compañía. ¿Estás, Nicotra, ahí? Estoy acá. Hola, Nicotra. Sí, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, me escuchan. Sí. Presentanos, por favor, el documental sonoro sobre... Es una primicia, también hasta para nosotros, porque está bastante crudo en el sentido de que todavía quedan algunos últimos detalles por ultimar, pero también viene a cuenta que por motivos personales no voy a poder seguir haciendo, o no voy a poder seguir participando de manera fija todos los jueves acá en el programa. Entonces, por las dudas, agarré y como me tocaba hacer mi columna sobre la trinchera sonora, que tratábamos de recuperar algunas cuestiones relacionadas a la música o al campo de lo sonoro que puedan servir también para pensar desde una perspectiva más decolonial, dije, bueno, como puede que sea mi último programa, voy a aprovechar para traer este trabajo de tesis junto con mi compañero el Maximiliano el Fruti Quintana, que lo tengo atrás mío, y con el Javi de la Mora, que no pudo venir, pero aprovechar este trabajo que se llama Monte Sonoro, territorio donde la ciudad avanza, donde tratamos desde un producto enmarcado en lo que se llama el arte sonoro,
contar, narrar un poco lo que pasa en Sierras Chicas, una problemática ambiental que tiene un poco bastante que ver con esto que decía del caso de Greta, porque realmente es bastante grave lo que está pasando en lo que respecta al monte nativo, al bosque nativo acá en la provincia de Córdoba, una de las provincias más afectadas en el país con respecto a la deforestación, ¿no? La sonoridad se va constituyendo también como la colonialidad, se va constituyendo también como la colonialidad. Nosotros tenemos que considerar que el sonido es un sistema complejo, ¿no es cierto? Es un sistema complejo que de manera permanente va modificándose por problemas geográficos, la arquitectura, por la intromisión de máquinas, por ejemplo, que efectivamente el sonido también tiene que ver con procesos culturales y sociales. No es solo un fenómeno físico, sino que todo lo que nosotros producimos en la vida cotidiana tiene una dimensión sonora. Mayra Esteves Trujillo. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Paraíso sin verde. Alguien ha dicho que para extender el nivel de vida y de consumo de los países ricos a todo el mundo, harían falta 2 planetas Tierra. Uno para la obtención de materias primas y otro como vertedero de basuras. La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo y reproducción. María Mies y Vandana Shiva. Hay mucha gente acá ya y ya no es tan confiable el lugar, porque al venir tanta gente, por ahí viene alguno que no es muy gente. Se ha tenido que desmontar porque como crecimos como ciudad, ya no somos más pueblo, entonces se incrementó muchísimo la población acá. El progreso no se puede parar, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, voy a buscar la naturaleza a un lugar donde es natural, pero incorporo todo una lógica de vida y de reproducción que es urbana. La gran cantidad de las qué divertida para poder realizar comunicación. También función con los días jueves de 15 a 18. Mendiolaza, ciudad campo, de pueblo a ciudad, proyectando y creciendo junto a los vecinos, con obras, con desarrollo, manteniendo nuestras costumbres, nuestro espíritu y la esencia de nuestra gente. Daniel Salivi, intendente.
A 20 minutos, Ciudad Campo. La inversión ejercida durante el año 2018 por el Poder Ejecutivo Provincial de Córdoba en materia de vialidad, solo en la cuenta especial de la Ley 8.555, fue de 2.320 millones de pesos. En ordenamiento de bosques nativos, 33 millones de pesos. Se pavimentó y los autos iban demasiado rápido, murieron un par de personas. Yo le explico. Más allá de una explicación que no tiene nada que ver. De 9:30 a 17:30 horas, en el playón del Colegio Lourdes, al lado de la parroquia. Gran feria de ropa organizada por Cáritas. Como siempre, con precios muy bajos. Te esperamos este sábado de 9:30 a 17:30 horas en el playón del Colegio Lourdes. No, nosotros no. La verdad que no. Amigo, yo le pregunto, ¿qué temporada será acá? Una estación de servicio. Ajá. Las ciudades inundaron los ríos. A mediados de febrero de 2015, una inundación en Sierras Chicas causó la muerte de 8 personas. A todo esto, la cantidad de agua disponible va a ser primero para los country. Pero la cuenca en realidad es una disputa de poderes. Te bañabas y te llegaba para la altura del pecho el agua. Lo más hermoso era el río. Antes la gente nadaba y aprendía a nadar. Ahora, con suerte te mojan los tobillos. Y ahora ese río tiene más contaminación. La falta de control, por ejemplo, sobre los desagotes cloacales al arroyo. Ahora, con suerte te mojan los tobillos. Y ahora ese río tiene más contaminación. La falta de control, por ejemplo, sobre los desagotes cloacales al arroyo. Es recuperando las raíces.
Ese día yo estaba volviendo de San Marcos, habíamos hecho dedo con una amiga y nos dejaron en el río. Yo lo llamé a mi papá para que nos busque porque había un tormentón. Mi viejo nos fue a buscar y a la vuelta el agua llegaba a la mitad del auto. Una situación re desesperante, horrible. Me acuerdo que fue el 15 de febrero. Ahora yo creo que iba 4 años ya. Que fue como a las 11 de la mañana, más o menos, 11, entre las 11 y 11 y media. Y le digo a un vago ahí, que ahora no está más acá, y le digo, ¿por qué no corre los autos estos que tenía 3 autos? Uno andaba y el otro no andaba, los otros no andaban. Que los ayude a pechar a los autos. Bueno, digo, bueno, era un día donde voy a buscar un vino, así tomamos acá abajo, que hay un tinglado ahí bajo la panadería, y yo pensaba que era él, el que me había visto una joda. Siento un golpe acá, en la pantorrilla. No, ya cuando vi todo como unas burbujas blancas, miro así, venía hacia el río. Me agarré, tiré todo ahí y subí para arriba. Y le alcancé a gritar a ellos, salieron con otro chango más que trabaja en el Alta, en la clínica. Y ellos tuvieron que salir, saltar por el techo de un vecino. Y uno se lo usó todo el brazo acá. Claro que si el agua ya... El agua pasó arriba del puente este. Sanación. Recuperando las raíces. Córdoba se ha transformado en un territorio que a nivel mundial ha perpetuado uno de los mayores ecocidios a lo largo de los últimos siglos. La deforestación en Córdoba es, en promedio, el equivalente a más de 6 canchas de fútbol por día. No, a mí me gusta el aire libre, ni mucho menos un departamento. Era todo monte, yo me venía por allá y cruzaba por acá, y por un senderito así. Acá los árboles grandes dominantes de este ambiente, el agazogo, el tala y el molle, lo que es este monte y monte de serrano. Pero este es una acacia aroma, es muy bueno para el hígado. Este árbol se llama tusca en forma común. Las plantas nativas, las plantas, sirven para casi todo, ¿no? Sirven para curarnos. Lo que pasa es que la cultura que había descubierto todas las virtudes de estas plantas que tenemos acá en nuestro monte fue eliminada. No fueron nuestros aborígenes, que no se sabe casi nada de ello, ¿no? Y lo tenemos aquí a Maxi Quintana, junto con Andrés Nicotra, los realizadores de este documental sonoro. Bienvenido.
Y lo primero que te quiero preguntar es la cuestión, o a ustedes dos, los sonidos referenciales. Me parece que hay como un enfoque apuntado a lo que es el crecimiento urbanístico en Mendiolaza o en otras localidades de Sierras Chicas. Como que ahí me parece que hay una insistencia en, bueno, cuando hablamos de lo que ha sido el 15F, las inundaciones trágicas en Sierras Chicas, es como que hay ruidos que nos dicen, esto es una señal que nos dicen que acá hubo un eje central a la hora de profundizar lo que son las inundaciones, que quizás se contraponga un poco con el famoso sonido de la Sota diciendo un tsunami caído del cielo, me parece. ¿Cómo han trabajado ustedes con respecto, por lo menos me compete estos sonidos referenciales que han, como se meten ahí nomás, con el auto pasando, esos ruidos que son muy característicos de algo que es un crecimiento urbanístico, digamos? Sí, en realidad cuando nosotros empezamos a planear la tesis y el producto fue como un desandar con respecto a lo que nosotros creíamos que pasaba en Sierras Chicas, con respecto a lo que era el monte nativo también, y fue toparnos con una realidad que nosotros creíamos y que no era tan así. De repente ir al monte y empezar a caminar en el monte y darnos cuenta de que no había un sonido de monte nativo. Que era el eje en el que íbamos a trabajar en la tesis, sino que mientras más nos adentrábamos, lo mismo seguíamos escuchando la ruta, seguíamos escuchando los perros, seguíamos escuchando los equipos de música, y a partir de ahí empezar a ver, bueno, qué hay en todo esto que genera que existan estos sonidos. Y ahí empezamos a ver el crecimiento desmedido de estas localidades por una cuestión de estar cerca o de pertenecer al área metropolitana de Córdoba. Y después empezamos a ver que también se empezaron a confluir lo que es las autopistas, los fenómenos de las ciudades dormitorio y un montón de cosas que llevaron a que podíamos recolectar todo este tipo de sonidos. Que a la vez también nos fuimos dando cuenta que si bien son sonidos que uno puede escuchar en la ciudad, porque en Sierras Chicas hay colectivos, hay terminales y todo lo que podemos encontrar acá, es distinta a la sonoridad, es una sonoridad mucho más lenta. Que eso también nos llamó mucho la atención. ¿A qué te referís lenta, digamos? ¿Cómo? En cuanto a la vorágine por ahí de lo que vos escuchás en el centro de Córdoba. O sea, de que es un ruido constante todo el tiempo. Si bien los decibeles por ahí cuando nosotros los medíamos eran los mismos que en Córdoba, los tiempos eran mucho más lentos. En el sentido, no sé, lento. Mucho más tranquilo, por así decirlo. En el segundo audio, que es el de vialidad, se escucha una conversación entre una mujer y un inspector de tránsito. Todo ese tramo que va hasta que empieza, que aparece mi voz más adelante y pregunto qué están haciendo acá y que dice una estación de servicio, todo ese tramo está sin editar, o sea, entró todo de corrido. Y un poco, bueno, si tuviéramos que decir cómo es la sonoridad de Río Ceballos, eso fue a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana justamente de un día de semana en pleno horario laboral. Esa es la sonoridad que tiene. Si la comparamos, que decía el Fruti o el Maxi, no sé cómo decirte acá, si la comparamos con lo que es Colón y General Paz, nos encontramos que capaz que en decibeles los picos son más o menos los mismos, pero en Colón y General Paz es una sonoridad mucho más vertiginosa, mucho más parejo todo eso, ¿no? Pero realmente nos había llamado mucho la atención que por lo menos en ese horario los decibeles estaban cerca de 80 decibeles, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no recomienda estar más expuesto más durante 5 horas a decibeles a esa magnitud, ¿no es cierto? Es llamativo porque cuando uno piensa en Sierras Chicas o Río Ceballos, que son más del corredor de Sierras Chicas, uno tiene una imagen de ciudades mucho más tranquilas o por lo menos con no tanta contaminación acústica como la que se vive ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, quería recalcar eso que vos decías al principio. El trabajo hace mucho hincapié
tanto en la investigación más propiamente dicha como el producto, en el avance de la urbanización. De hecho, el nombre del trabajo es ese, Monte Sonoro, territorio donde la ciudad avanza. Y creo que ahí hay un par de puntos que desde las políticas públicas se tienen que empezar a pensar y preocupar cómo planificar urbanamente esta ciudad, que es la ciudad de Córdoba, que la mancha urbana en ese cuadrante, que es el cuadrante noroeste, es el lugar donde más aumenta, ¿no? O sea, creo que tiene que empezar a ser un tema que tiene que estar en la agenda, la planificación urbana de esta ciudad, ¿no? Bueno, el sonido de Cáritas, me parece que era un vehículo con un megáfono, ¿puede ser? Sí, hay dos sonidos que se logran colar. Uno es de la publicidad que justo se dio en época de elecciones en Mendiolaza, y era un carro que estaba pasando publicitando al intendente. Claro, en los pueblos, yo soy de Huerta Grande y en general donde el silencio está, por lo menos yo en una zona donde el silencio es muy presente, a lo sumo hay contaminación acústica cuando aparecen esos vehículos que son muy característicos en los pueblos chicos. Creo que en el material de alguna manera muestra quizás una transición, porque yo pensando un poco lo de la lentitud, y efectivamente creo que en el centro de la ciudad de Córdoba quizás uno escucha los sonidos quizás mucho más vertiginosos, más pausados, más breves, porque hay toda una contaminación que a lo mejor pensando un poco quizás en los pueblos más chicos a la hora de cómo crece el ruido. Sí, pero sin embargo, no sé, seguro en Huerta Grande pasás caminando por el frente de una casa y escuchás un equipo de música, escuchás un perro que ladra, que son sonidos que no son propios del lugar. Sí, y ahí es donde trabajamos bastante con la idea de colonialismo sonoro, en cuanto a el avance de esos sonidos que no son propio lugar sobre lugar. Trabajamos esta cuestión, por así decirlo, antrópica de los sujetos, de cómo trasladamos los sonidos de la actividad humana a lugares donde no tendrían que estar esos sonidos. Bueno, justamente la artística de este bloque empieza con unas palabras de Mayra Esteves Trujillo, que es una investigadora ecuatoriana que para nosotros pasó a ser, ¿cómo decirlo? Nos inspiró mucho en la parte teórica, sobre todo porque fue quien habla precisamente de la colonialidad sonora, algún término en el que uno piensa, muchas veces cuando piensa en colonialismo, piensa en cuestiones mucho más abstractas, o por lo menos no lo piensa en eso, a contraposición de eso, cuando uno piensa en el sonido, piensa en una cuestión meramente física, no en una cuestión cultural y cómo se puede llegar a ejercer poder desde ahí, ¿no es cierto? Sí, quizás en las palabras en algunas cuestiones, me parece. También, sí, pero eso, creo que es así como se puede hacer con el sonido, también se puede hacer con muchos otros campos, pero partíamos desde esa base, ¿no? De pensar el sonido no como una cuestión meramente física, sino como un dispositivo cultural de dominación, ¿no? Muy bien, Monte Sonoro, territorio donde la ciudad avanza. ¿Algún detallito a agregar que haya quedado en el tintero? No, el hecho de que cuando empezamos a entrar en el campo nos dimos cuenta de que las problemáticas en Sierra Chica no era solamente las inundaciones, sino que también en la falta de agua, en contraposición con el tema de las inundaciones, los basurales, el crecimiento desorganizado, que por ahí en la tesis no se contempla tanto, pero que son puntos que dan para estudiar y analizar. Muy bien, muchas gracias, Maxi. Junto con Andrés, realizadores de Monte Sonoro, territorio donde la ciudad avanza, documental radiofónico que lo hemos escuchado aquí en La Luna con Gatillo, en este ámbito donde se está profundizando a nivel mundial el cambio climático, los vaivenes del mundo en las situaciones ambientales. Y vamos a escuchar ¿qué, Andrés? Creo que lo conoce el tema. A ver. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Juan Gelman, Confianzas.
La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre y un hombre se cayó la boca. ¡Qué notable! Donde cuestionar se volvió muy agresivo, muy rompiendo toda grieta previa, reacomodando los lugares. Cuestionar de repente fue misógino, fue, juro que lo leí, de viejos discriminadores violadores que atacan a una niña. Fue de Sudestada editorial tras editorial, hablando de las peores lacras de sofá que se atreven. Bárbaros ellos, escoria de los mortales, cómodos de Facebook que nada hacen, panópticos, editorial, se atreven lacras a ni siquiera nombrarla. Fue de orgas extremas y gentes extremas que nada, pero nada bancan, pero nadie construyen, que todo les duele, les huele a derecha, a imperio, a burocracia, sosteniéndola, bancándola. Fue de tibios negociadores con el capital, poniéndose del otro lado, diciendo ella es el capital, anti-Greta, la falopa cultural de festín. Fue de página 12, orgásmica ante el triunfo. Pero fue también de matar a la mensajera. Fue de tal o cual síndrome que no es síndrome, pero sí que ni sabía que lo tenía o no lo tenía. ¿En qué tiene que ver? Fue de porque no critican a Bolsonaro. Fue de 16 años, inclaudicables, luchadores, incuestionables, lo peor, lo mejor. Todo lo que está bien, blanca, niña, privilegiada, joven sin niñez, ladrillera sin niñez. Si no son India ni hablés, marca registrada, Neo Monsanto, revolución, mueran los viejos, se trata de generaciones que tiene que ver las generaciones, ¿qué tiene que ver? Es de clases sociales, metete las clases en el orto, Gil, tercermundista, globalista, antinacional, facho, cómodo, forra, sos una basura, ¿cómo te atreves? Greenpeace, salva ballenas, hija de Soros. ¿Qué carajo pasó aquí? ¿En serio van a bardear a una piba, por mujer, por Asperger? ¿En serio hay que apoyarla porque es niña, mujer y Asperger? Y si cuestionás el mensaje sos una lacra. ¿En serio no sabés que hay bocha de jóvenes de 15 que hacen voluntariados por todo el mundo, que combaten el cambio climático, que luchan a muerte en trincheras, que andan en lancha auspiciadas por corporaciones, que van al Chaparé en Bolivia a salvar monos? ¿En serio la vuelve incuestionable por la mensajera? ¿En serio confían en la ONU que va a salvar el mundo? ¿En serio la ONU es inocente al invitarla? ¿En serio George Soros es una especie de brujo que domina hilos mundiales, progres? ¿En serio una vez ser niña y mujer la vuelve incuestionable? ¿No ven la discriminación en esa idea? ¿El pedestal de superioridad? ¿De te tocó la cabeza, ya vas a crecer? ¿Qué la cuestionás, pelotudo? ¿Qué pasó aquí? Mauro Berenguén hizo esta publicación en las redes sociales tratando de sintetizar un poco lo que ha sido las discusiones en torno a Greta, de alguna manera la nueva referente mundial y que se ha convertido en un eje central de lo que ha sido la lucha contra el cambio climático. Tomás Astelarra, ¿estás ahí presente? Estoy acá escuchándote, don Learro, realmente muy conmovido por el tema de los monos del Chapare. Sí, a mí también, la verdad que sí, inesperado. Sí, quizás me conmueve un poco más que los indígenas cocaleros estén desplazando su frontera agrícola, matando indígenas yuracarés o yuki con financiamiento del Estado boliviano para hacer una ruta para que China exporte soja brasileña, ¿me entendés? Y en eso están asesinando indígenas ahí del Chapare. Pero el tema de los monos debe ser interesante. Tommy, de alguna manera todos estos cuestionamientos en redes sociales, hablando de Greta, enfocándola solo en el color de piel, en su edad, que si tiene Asperger o no, de que es de tal país o de tal otro,
Es una cuestión que quizás nos preguntamos si sirve o no, digamos, si toda esta discusión repleta de verborragia nos ayuda a comprender un poco qué es lo que le está pasando a nivel mundial, porque incluso el término cambio climático genera también disputas corporativas, digamos, que podríamos sintetizar entre los republicanos negacionistas y los demócratas que quieren aprovechar cualquier negocio que llamémosle capitalismo verde. Entonces uno se pregunta si realmente toda esta discusión que estamos teniendo con Greta, si es buena o mala, la edad, el color de piel y todas esas cuestiones muy facebookeras, nos ayuda, nos permite comprender esta disputa de sentido que es el cambio climático. Y en principio yo una consideración económica que querría hacer de Don Lea es que en principio la discusión acerca de la ecología es un gasto de recursos, ¿no? En este mismo momento, mientras estamos discutiendo sobre esta chica sueca y este otro chico que publicó en Facebook, están empezando a bajar los miles de litros de petróleo que son necesarios para que vos y yo estemos a través de un celular, en una radio, que por más que sea cooperativa, gasta un montón de recursos, hablando de un montón de noticias que se dan con recursos energéticos en todo el mundo, hablando de esta chica sueca, ¿no? Con lo cual ya de entrada es una cuestión un poco paradójica, vamos a decirlo, incluso en temas, mira, ahí en Radio El Grito de repente empezamos a hablar de un montón de temas ecologistas hablando de Greta, por ejemplo, la visita de Jairo Restrepo, este papacho hermoso colombiano que sabe mucho de agroecología y que está viniendo mucho a la Argentina, ¿no? Y va a venir este fin de semana tras la sierra a dar un curso de agroecología que, bueno, pagando una módica suma de 10.000 pesos, que andás a ver destruyendo qué fuentes de recursos naturales uno puede llegar a tener 10.000 pesos para pagarle el curso a Jairo Restrepo, pero bueno, obviamente hay que pagarle al viejo el avión que viene desde Colombia, ¿no? El ser que sabe mucho de ecología, y hay que gastar miles de litros de petróleo para que venga a la Argentina a explicarle a una gente que son vecinos de Lugo Serna, ¿no? Lugo Serna, un papacho ahí detrás de la sierra que ha viajado por todo el mundo gastando miles de litros de petróleo, pero que sabe mucho de agroecología, y que, por ejemplo, yo en mi caso pienso, si yo no puedo terminar de hacer la huerta y ya mi vecino Ulises me puede enseñar agroecología y permacultura, ¿no? Suponete que después, una vez que ya empecé a plantar la huerta y que ya la respuesta no me la puede el Ulises, le puedo preguntar a Lugo Serna. Y recién ahí podría yo quizás tener preguntas que no me puedan responder ni el Ulises ni Lugo Serna, ni me la pregunte Jairo Restrepo, pero me pregunto, toda esa gente que va a ver a Jairo Restrepo, que estuvo hace un mes en Misiones también, ¿no? Y de haber estado la semana pasada en Ámsterdam, ¿realmente tiene preguntas tan importantes para hacerle este señor? ¿Es tan capo este señor para gastar tantos miles de litros de petróleo para hablar de agroecología? Es un tema complicado como para andar debatiendo, y me parece que justamente parte del desafío es empezar a hacer un poco. Ahora, pero creo que Greta, a pesar que uno la puede estar acusando su figura de ser desterritorial, yo lo que estoy notando es que los jóvenes que se han apegado a su figura tienen el mismo discurso que las organizaciones sociales ambientales de acá de Córdoba, por ejemplo. Yo por lo menos lo que veo en Buenos Aires, en Córdoba, hay un enfoque muy de no apegarse a esta, como decíamos, el término cambio climático genera una disputa de sentidos. Hace 10 años atrás, cuando teníamos, al vicepresidente Bill Clinton, Al Gore, diciendo, hay que luchar contra el cambio climático. Bueno, ¿cómo? Cambiando el foquito de luz de tu casa con uno que te ahorre ahorrar energía, levantar el papelito del piso, una cuestión muy individual que quizás no genera una profundidad a nivel de desigualdad social. Después salió el documental de Leonardo DiCaprio, que ahí sí profundiza un poco la cuestión de la desigualdad social, no con tanta profundidad, tiene sus límites, pero bueno, lo consideré como un avance en comparación a lo que fue el documental de Al Gore, Una verdad incómoda. Y acá tenemos una figura como Greta que, yo repito, podemos estar discutiendo o no su figura. Ahora, yo lo que veo es que esta juventud tiene una mirada quizá mucho más profunda de lo que uno puede esperar, digamos, lo cual es bastante curioso, porque hablamos de una figura muy globalizada, pero que en los distintos territorios logran aplicarlo en base a las problemáticas que cada uno tiene en su propio
territorio. Por algo estamos viendo que en distintos lugares del país se están llevando movilizaciones, concentraciones, pero muy apegados a lo que uno le pasa a su alrededor y con un escepticismo de que sean las empresas o los estados que es lo que nos van a salvar de las catástrofes climáticas. Sí, yo coincido con vos, es que realmente lo que implica simbólicamente esta chica Greta y todo este grupo de jóvenes, vale el petróleo que están gastando, vale que se haya trasladado en un barco que produce cero emisión, que es de Pierre Castiraghi, el hijo de la princesa Carolina de Mónaco. ¿Sabes qué vale, Lea? Yo vi que ahí al lado de Greta estaba Don Hugo Blanco. Don Hugo Blanco lo hemos conocido siempre, un campesino peruano, un militante de hace 1000 años. Digo, si el Huguito Blanco está con esa chica, algo debe estar bien, ¿viste? O intuitivamente, ¿me entendés? Uno ve este chico, ¿cómo se llama este chico argentino que estuvo ahí? Bruno, me parece, ¿no? Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez. Y uno le cree a lo que dice el pibe, y uno, que es lo mismo que dice mi sobrina Maya acá en Trasasierra. Uno realmente, estos pibes están reflejando algo que está sucediendo en los territorios, y es que las niñas tienen una conciencia ecológica realmente muy importante, y eso habla de una intuición de la humanidad, de protección y de autocuidado, ¿no? Digo, si las nuevas generaciones están tan enfocadas en este tema de la ecología, me parece que simbólicamente es algo muy importante que le vayan a tirar en la cara a estos jetones de la ONU lo que están haciendo, por ahí no adentrándose en temas que me encantan a mí, como las multinacionales contratando paramilitares en Colombia, pero sí hablando de decrecimiento, por ejemplo, sí hablando que hay que dejar de hacer crecer la economía, sí hablando de cuestiones que me parece que no se habla mucho. Digo, acá estamos en Argentina, estamos en una campaña presidencial. ¿Algún candidato está hablando de decrecimiento? ¿Algún candidato está cuestionando la acumulación de capital físico? Igual el último discurso de Greta afirmaba que todos estaban enfocados en el crecimiento económico y por eso estamos como estamos. Por eso te digo, la chica está hablando de crecimiento, que es un tema que no se está discutiendo en la política internacional. Digo, no está diciendo cosas menores, ¿no? Claro. Porque después los posteos en Facebook dicen, ¿por qué no habla de no sé qué? Y sí, bueno, y la financian empresas de energía sustentables suecas. Como si realmente estuviera mal tener una empresa de energía sustentable o estuviera mal ser justamente sueco, ¿no? Suecia, que es uno de los países europeos que más coherencia ha tenido en el tema de las finanzas éticas, los exiliados de derechos humanos de la dictadura argentina, que ha tenido un primer ministro como Olof Palme. ¿Cuál es la denuncia de que a la piba la financian empresas suecas? ¿Quién financia la luna con gatillo? El gobierno de Macri. George Soros nos banca, Tomás. George Soros. Claro, todos tenemos contradicciones y ya he sacado algunas notas en la luna. Yo estoy cansadísimo de los posteos de Facebook hablando de lo que dice el Evo Morales, que está asesinando pueblo indígena, y está expandiendo la frontera agrícola y está aumentando el extractivismo en 10, 15 o 20 veces para el consumo de los papachos y las mamitas bolivianas que nunca en su vida vieron un celular, no tuvieron el beneficio y el lugar de privilegio que tuve yo, que pude viajar a Europa. Todo bien, no hay problema, yo lo puedo entender. Ahora no me digas que eso es protección de las Pachamamas, porque más allá de quién haya hecho este quilombo, si fueron los europeos, los indios, los niños, los grandes, lo cierto es que estamos en un problema grande y vamos a tener que empezar a ver cómo lo solucionamos. Qué sé yo, quién lava los platos, pero no podemos estar aumentando el consumo, porque ya sabemos que el consumo está relacionado con la destrucción del planeta y de las pueblas también, ¿no? Y eso se está viendo en Bolivia, como de repente una nueva clase burguesa, quechua aymara, está asesinando pueblos originarios guaraníes, mojeños, yuracarés, ¿no? Entonces eso ya es un demonio de la humanidad que tenemos que concientizar
y bueno, y obviamente va a haber contradicciones, y obviamente va a haber economías en transición, y si hay que gastar unos litros de petróleo más para que esta chica Greta diga lo que está diciendo, a mí en principio, intuitivamente, me parece que está bien, más allá de la letra chica del contrato, ¿no? Tommy, te agradecemos mucho por la comunicación. Un abrazo muy grande, la verdad que hubiera sido un lujo estar ahí en la Quinta Pata, que es una casa que conozco mucho, pero bueno, andaba medio enfermito, así que me quedé acá en la camita. Les mando un gran abrazo. Tommy Estelarra, pasamos de Greta Thunberg, de Evo Morales, distintos referentes, ¿no? Dentro de lo que son estas discusiones, que las exponemos en esta vorágine, en la trinchera radiofónica. Venenos tus monólogos, tus discursos. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Seguimos en la luna con Gatillo. Visa Travesti, película desde Brasil, de Kiko Goisman y Claudia Priscila, que ha, por lo que me he enterado, un éxito rotundo en la ciudad de Córdoba, ¿no? Éxito de taquilla, una gran sorpresa, ¿no? Bueno, primero saludo ¿Cómo está Mati? A toda la gente de la luna con Gatillo, esos luneros que se encuentran atrás de ese celular, de esa radio, de esa computadora. Un documental que parece que cerró a sala llena y ahora nos da un poquito más para los que nos quedamos con muchas ganas. Bueno, y vos hiciste una crítica, Leo, ¿no? Sí, está, ahí lo hemos publicado en el portal lalunacongatillo.com, pero lo tenemos en línea Matías Herrera Córdoba, ¿no? Cineasta cordobés y el encargado de distribuir la película en Córdoba, con lo cual tendríamos que preguntarle cómo es posible que se llevó a este éxito. ¿Cómo te va, Mati? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches, es verdad. ¿Cómo andan? Bien, acá con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que Visa Travesti haya sido un éxito en Córdoba? Bueno, en realidad todo viene de que abrimos una distribuidora de cine, un par de gente, Nicolás Boisol, Flor Budimir, bueno, se sumó Leo Martinato, somos un equipo grande que estamos apostando a la distribuidora, ¿no? Y la distribuidora básicamente lo que hace es traer películas a la Argentina para distribuirlas en salas de cine. Es uno de los objetivos. Y esa película la habíamos visto en el Festival de Mar del Plata. Nos había gustado mucho y nos parecía re importante que realmente pueda tener su difusión y pueda llegar a los espectadores, que es lo que nos interesa cuando hacemos cine. Y porque tiene un mensaje político y social muy fuerte. Así que hablamos con los agentes de venta y llegamos a una negociación. Es bastante difícil también hoy en día traer cine latinoamericano a Argentina, pero bueno, por suerte logramos un acuerdo y como decían ustedes, a sala llena, terminamos. Ahora vamos a repetir, vamos a tener más funciones en Córdoba. Así que bueno, muy contentos, la verdad. Visa Travesti tiene como enfocada una artista muy multifacética, particular, Linda Quebrada. ¿Cómo ves vos de tu rol como cineasta también, alguien que tiene como los ojos muy bien puestos, los oídos también, como así también los oídos? ¿Cómo ves ese documental enfocado a esta artista muy reconocida por Brasil y que me parece que el documental ha generado esta repercusión, ¿no? ¿Qué particularidades podemos destacar de esta película, según tu criterio? Yo creo que es una película que no solamente, que no se queda justamente en lo político, sino que también es, como en sí misma, es una obra artística. Porque es algo muy raro, retratar a un artista, cómo hacer una obra a partir del retrato de un artista, ¿no? Como es esta peli. Y yo creo que lo logra
lo logra con una fuerza muy contundente, obviamente acompañado de la protagonista y los demás personajes, pero sobre todo creo que tiene una sinceridad y nunca compite, ¿no? Y eso es re importante, porque muchos directores, muchas directoras compiten en ego, digamos, contra la propia obra o contra los propios protagonistas, y creo que en este caso eso es lo valioso, que no compite contra Linda, simplemente se nota que es un retrato honesto y ellos desde un lugar de observación, desde un lugar de respeto, incluso, bueno, pudimos hacer un Skype en vivo con Kiko y con Claudia, y son gente sorprendente, o sea, son gente realmente interesada en el tema, interesada en difundir lo que está pasando en Brasil. Recordemos también que la película todavía no se estrenó allá en Brasil, en Portugal fue censurada, en Brasil están buscando salas y está siendo censurada, y bueno, la verdad que por ejemplo, la película no solamente la trajimos a Córdoba, sino a Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, está en Buenos Aires todavía, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Rosario, ahora va a viajar a Misiones, va a estar viajando mucho la peli, y hay algo que nosotros nos sorprendimos porque llevamos prácticamente los mismos espectadores que una película cordobesa, ¿no? Al cine, y bueno, y eso creo que habla bien de la película, porque funcionó mucho del boca en boca, funcionó mucho el que realmente se pueda discutir lo que es una artista trans y la vida que lleva y las elecciones que lleva, y cómo, sobre todo algo que plantea mucho la protagonista, que es cómo pensar nuestro cuerpo. Claro, otro punto interesante a tener presente es que si bien la crítica de cine la ha apuntado la película como una película de resistencia, de trinchera frente a un periodo que está viviendo Brasil, como es el periodo gubernamental de Bolsonaro, con toda su carga misógina, etcétera, yo creo que también se sentiría, no es fácil también, incluso para ciertos sectores del progresismo, me parece a mí, de ver esta película, porque en una cultura como la nuestra, donde la pija es algo, un símbolo de defenestración, de burla, acá la pija se convierte ya en algo hermoso, precioso, con imágenes muy contundentes que para mi entender, muchos de los que dicen reivindicar las luchas por la diversidad sexual de la boca para afuera nomás, me parece que no están, son imágenes y sonidos que no estarían muy acostumbrados a consumir. Entonces me parece que yo, por lo menos de lo que veo, en ciertos sectores de la progresía quizás no están acostumbrados a ver estas imágenes, y me parece que eso es el costado interesante que tiene el documental, el hecho de que haya logrado generar tanta convocatoria en una ciudad como Córdoba, me parece. Sí, exactamente, sí, justamente en una ciudad como Córdoba, que recién ahora se está debatiendo una ley de inclusión trans, que bueno, que también es una ciudad que realmente que la única artista trans es Camila Sosa, como reconocida, y que también lo que viene a plantear Linda Quebrada es como romper un poco con la caracterización, ¿no? Recordemos que algo de lo que dice es: seguimos en obra y vamos a seguir transformándonos no vamos a dejar que nos clasifiquen en un libro, no vamos a dejar que nos clasifiquen, y creo que esa postura política acerca del cuerpo es la que despierta las discusiones, ¿no? Como se generan muchas discusiones. Ahora, por ejemplo, vamos a estar en el Centro Cultural Córdoba, ahí debajo del Faro, el día 30, el 1 y el 2. Y también tenemos invitados especiales justamente para poder conversar, gente trans que va a dar su postura acerca de la película, y poder conversar acerca de qué significa habitar un cuerpo, ¿no? Muy bien, Centro Cultura Córdoba, el 30 de septiembre, 1 de octubre. Y el 2. ¿A qué horarios? A las 9 de la noche. ¿A qué hora? A las 21 horas. 21 horas. Muy bien. Exactamente.
Muy bien, Visa Travesti. Una preguntita más. A ver, sí, Mati. te quería preguntar, Mati, ¿cómo fue la vinculación que tuvo la película o ustedes como distribuidora con diferentes colectivos, ya sea como la Queen Cobra, Tarde Marica, Paz también, que fue, digamos, ¿cuál fue la intención de ustedes de vincular estos espacios de la cultura marica adentro de las salas y que claramente tuvo esa repercusión porque se vio en las redes sociales, se vio, ¿cuál fue la intención de eso? Nosotros, como distribuidora, una de las cuestiones que nos estamos planteando es que hay muchas películas que necesitamos sí o sí acompañarlas, ¿no? Y acompañarlas, por lo general uno como realizador, lo digo, estamos acostumbrados a que acompañar una película es ir a la función y estar presente y responder preguntas. Y bueno, en este caso, justamente como no existía esa posibilidad, simplemente, o sea, sí pudimos hacer un Skype, pero no nos parecía suficiente. Pensamos que la película, por lo menos en nosotros, había sido muy fuerte, y por eso la elegimos, y que una de las cosas que nos hacía reflexionar es cuánto conocemos acerca de artistas y movimientos trans en Córdoba mismo, ¿no? Entonces que los espectadores que vayan a la sala no digan, mirá lo que pasa, mirá qué interesante Linda Quebrada, mirá lo que pasa con una artista en Brasil, sino que cuando termine la función puedan conocer y saber que hay que acá en Córdoba también existen cultura trans, que también existe gente que está discutiendo y problematizando sobre su cuerpo, que también son artistas. Entonces, por eso nos parecía muy importante que estén Tarde Marica, que incluso en una de las funciones se estuvo hablando de una cantina trans que hay en la universidad, que todo el mundo desconocía, incluso nosotros mismos desconocíamos que existía una cantina trans que está gestionada, cocinada y todo por gente trans. Entonces, como un poco la idea fue decir, bueno, no miremos esto como algo extraño y exótico, sino que en nuestro propio territorio también existe. Uh-huh. Bueno, me quedó la duda de dónde quedaba la cantina. En la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ahí va, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muy bien, Matías, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mati. Matías Herrera Córdoba, cineasta cordobés y encargado un distribuidor de la película Visa Travesti en la ciudad de Córdoba. Reiteramos, el 30 de septiembre, que cae el lunes, 1 de octubre, 2 de octubre, 21 horas, en el Centro Cultural Córdoba, ahí donde está el falo luminoso ahí presente. Bueno, ahí podrán conocer la película Visa Travesti si se la perdieron. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas pro teu bico, não. Cooperativismo, un legado vital. Viviendo nuestro espacio laboral como trinchera política. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Buenas noches. Acá estamos de nuevo con la columna de Cooperativismo, un legado vital. Como les contábamos un jueves hace un mes atrás, este es un espacio que lo estamos tomando desde Cooperativas Libertarias, que somos un, por ahora, pequeño grupo de cooperativas de acá de Córdoba que nos organizamos desde el cooperativismo libertario, desde las ideas libertarias. Hoy la columna que les preparamos, porque a nosotros nos parecía que era como muy interesante hablar de eso, es cómo funcionamos las cooperativas que estamos en CL. Para eso invitamos acá al piso a las compañeras Aimu de Huaraca y Emma de 1936. Bienvenidas y hola. Gracias. Hola, buenas noches a todas. Bueno, la idea
como bajar más a tierra cuando hablamos esto de autogestión, horizontalidad, era contar así como en términos más prácticos, más palpables, qué es ser una cooperativa autogestionada. Así que si les parece, vamos a empezar a contarles cómo nos organizamos en las cooperativas. ¿Con quién quiere que arranque? ¿Con la Aime? Bueno, Aime es de Huaraca Textil, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿querés empezar a contarnos cómo se organizan, cómo planifican la semana en Huaraca? Bueno, nosotras, para empezar, somos 4. Somos Vicky, Emi, Mono y yo, Aime. Por lo general intentamos planificar la semana los lunes. Ahí vemos todas las actividades que tenemos, extra taller y en el taller también, la producción que vamos a hacer, bueno. Y bueno, en las asambleas obviamente ahí planificamos más la agenda, digamos, también. Entonces es como una charla cotidiana, ¿no? Por ahí se puede cumplir, por ahí no. Bárbaro. Cuando decís, por ejemplo, extra taller, ¿qué serían las actividades? Y extra taller tenemos en realidad mucha participación en el espacio de la rama textil con las compañeras de Leo. Entonces, para nosotras extra taller es como muy salir a tener reuniones, digamos, a organizarnos, a salir a la calle muchas veces, a pelear por trabajo. Y organizar el trabajo con otras, ¿no? Bárbaro. ¿Y ustedes tienen como más cuestiones en lo como espacios de organización en lo operativo y en lo político? ¿Lo tienen juntas? ¿Cómo organizan eso? Y bueno, nosotras tenemos 2 tipos de asambleas. Una es de producción, donde ahí evaluamos un poco cómo venimos con la producción y qué podemos mejorar. Y la próxima producción que vamos a hacer, bueno, ahí tenemos como esa charla como más técnica, digamos, más operativa. Y después están las asambleas generales, donde tenemos como más discusiones políticas o en relación a los espacios también donde participamos, digamos. O sea, tanto en CL como en oficios varios, como en la rama textil. Bárbaro. Y bueno, ahí esa era la pregunta también de los espacios de decisión colectivos. Y también, otra pregunta que les quería hacer era si hay áreas y cuáles son. Tenemos varias áreas, lo cual es difícil porque somos poquitas, pero las áreas básicamente son como representan la cadena de producción, digamos, el proceso de producción y de venta, que se haría desde diseño a compras de los materiales. Ahí obviamente hay que ver como que conviene comprar en el momento, si conviene comprar por cantidad. Bueno, es como toda una área que también tiene otro desarrollo. Y después, bueno, producción, no sé, hay, bueno, comercialización, corte, bueno, son varias áreas, digamos, pero todas las áreas se relacionan entre sí y en realidad tienen como un orden, digamos, como es una cadena de cosas. Bárbaro, buenísimo. Justo la última pregunta que era cómo se interrelacionan. Y después cuando habíamos hablado de esto también habían como mencionado que en sus espacios de decisión como tenían en cuenta los cuidados. No sé también. Si quieres contarnos un poquito. Sí, en realidad los cuidados también es como algo re cotidiano, ¿no? De entrar al taller y preguntarnos cómo estamos y si hay algo para charlar, se charla, digamos. Y para resolver y también intentar siempre adaptarse a la dinámica de la COPE, pero teniendo en cuenta algunas particularidades de cada una, digamos, ¿no? Entonces si podemos generar un equilibrio entre eso, mucho mejor, ¿no? Y tener en cuenta, bueno, eso, si hay algo que hay que atender o frenar o, bueno, no anteponer siempre la productividad como una prioridad. De una. Ante la necesidad humana, digamos, no sé cómo. Claro. ¿Querés agregar algo más? No, bueno. No, gracias. Bueno, Emma. Buenas.
Bueno, Emma nos va a contar cómo funciona 1936, que lo primero que nos va a decir es que no hay una sola unidad productiva, por así decirlo, en 1936, ¿verdad? Claro, sí, nosotros más que nada también primero estaría bueno contar de que las 3 cooperativas nos identificamos como emprendimientos autogestionados y siempre queremos la autogestión como una cuestión participativa, entonces el órgano fundamental que para nosotros tenemos en nuestros proyectos en general es la asamblea, son las asambleas generales, y desde ahí empiezan a suceder un montón de cosas, digamos. Pero en el caso de 1009 lo que hay es lo que decimos 4 caminos, haciendo un poco de analogía a que estamos en tránsito y que tenemos diferentes formas de caminar para llegar hacia ciertos objetivos más a largo plazo que tienen que ver con el cambio social y con una perspectiva comunitaria de que avancemos juntos como pueblo o puebla. Y esos 4 caminos, uno es comida saludable, que sería por ahí el que más se conoce, que es en San Jerónimo, el comedor, que ofrecemos menú y esas cosas. Después está el almacén, que también funciona en el mismo local, el almacén de economía social, donde ayudamos a difundir y comercializamos productos de otras cooperativas, en general, más que nada alimentos. Cultura Libertaria es un espacio educativo y artístico que hace poquito abrimos, ya va la segunda fecha, ahora el 5 de octubre hay una presentación de un informe económico de la provincia que lo organiza OTES, nosotros lo estamos acompañando en esa presentación. Y bueno, que es un espacio educativo, talleres, música, teatro, se hace una vez al mes. Y Pueblo Fuerte es algo más nuevito todavía, que está como un poco trabajándose, que tiene que ver con algunas compañeras que no estamos viviendo fijo en la ciudad de Córdoba, que tenemos nuestros proyectos fuera de la ciudad, dentro de la provincia, pero fuera de la ciudad de Córdoba. Y ahí nos proyectamos a hacer algunos empaquetados y algunas cosas más orientadas a la producción de materias primas, alimentos, pensando en la agroecología, bueno, por ese lado. Y después hay áreas dentro, pero cada área en verdad va variando según el camino del que podamos hablar. Por ejemplo, Pueblo Fuerte todavía no tiene áreas. Claro. Y las áreas en general son contabilidad, salud y bienestar, compras y stock, comunicación y marketing, que le decimos, y mantenimiento. Pero en general en comida saludable hay 2 grandes áreas, que es producción y atención. Claro. Y bueno, y después cada área mismo tiene sus asambleas, aparte de la asamblea general, que es una vez al mes, cada área tiene sus asambleas, sus plenarias, cuando hace falta, para que eso está bueno contar también, que en general trabajamos con asambleas y con plenarias, que las asambleas son del cotidiano, y las plenarias proyectamos lo estratégico, lo transversal, y algunos temas que por ahí en las asambleas no se pueden charlar, por cuestiones de tiempo nos dedicamos cada ciertos 6 meses, 3 meses, 4 meses, estas plenarias para profundizar los temas, digamos. De una. Y por ejemplo, ¿cómo se planificarían como lo más cotidiano de las semanas? En las asambleas que tenemos, intentamos, ahora estamos con todo un debate también que tiene que ver con incorporar más dentro de lo que entendemos como la jornada de trabajo de las asambleas, porque muchas veces tenemos como la jornada de trabajo donde salimos muy cansadas y no nos da el cuero para nada, para pensar, para gestionar, y justamente cuando hablamos de autogestión estamos pensando en de que sacar al patrón del medio, y básicamente lo que suele hacer el patrón o su gerente es gestionar. Entonces, como bueno, estamos intentando incorporar dentro de la jornada de trabajo y que no sea algo extra, sino parte de nuestra tarea cotidiana. Y bueno, en la asamblea, según el área, según el momento, según el día, por sobre todo siempre según las necesidades. En verdad las áreas funcionan en base a las necesidades que hay, digamos. Bárbaro. ¿Y las áreas tienen espacios de interrelación? Aparte de la asamblea general, que ahí se conectan, intentamos dar como pequeños informes de las asambleas de área, damos unos pequeños informes en la asamblea general, comentar qué estamos hablando, qué está pasando, y bueno, y después en el cotidiano en verdad están las dinamizadoras, que esto es algo muy importante porque nosotros hablamos de dinamizadoras, no de líderes ni de coordinadoras, en general en todas nuestras COPES hablamos un poco de eso. Y dinamizar muchas veces tiene que ver con hacer una tarea concretamente, y otras veces tiene que ver con coordinar una tarea en términos de quizás vos no haces físicamente eso, pero sabes la cuestión compleja en lo integral, y vas como aceitando, decimos aceitar, o vas cuidando que ciertas cosas que no puedan fallar porque son muy importantes, que no fallen en el sentido de cuidarlas vos especialmente como dinamizadora de ese conjunto de tareas, digamos. Claro. Más o menos. Las dinamizadoras a veces tienen que hablar y coordinan y se ponen de acuerdo diferentes áreas. Y, por ejemplo, comunicación, coordinamos con todas las áreas porque estamos haciendo comunicación para todo el proyecto.
y a la vez coordinamos con la comunicación de Guaraca o de Corteza o de CL, digamos. También hay por ahí a veces un poco más, un poco menos, pero es siempre la proyección, digamos. De una. Bueno, ahí le subimos un poquito la música, así no los atosigamos tanto. Bueno, me queda hablar de Corteza. Me voy a hacer como una autoentrevista, perdón por eso. Bueno, en Corteza básicamente... no nos contaste, Emma, cuántas personas son en 1936. En 1009, y de hecho ahora estaban en asamblea, así que un saludo enorme para todas las compas. Somos 11 personas. Ahí va. Y bueno, 11. Bueno, bárbaro. Bueno, nosotros en Corteza somos 4. Y estamos bien. Todavía estamos encontrando nuestros puntos de equilibrio entre 4 personas. Nosotras también nos organizamos en asambleas y en mesa de trabajo. Como que encontramos la necesidad de hacer esa diferenciación porque, digamos, como en las mesas de trabajo trabajamos más la cuestión de temas técnicos, así como decíamos recién. Entonces, cuestiones de finanzas, de cómo organizamos la semana. No siempre organizamos la semana todas las semanas y por suerte tenemos bastante espacio físico y como mucha diversidad en las en lo que se encarga cada una. Entonces, por ahí sí necesitamos estar haciendo un paneo general, siempre más o menos saber en qué anda cada una, pero no todo lo que hacemos, por suerte, tiene que estar ultra coordinado. Entonces, las mesas de trabajo más que nada es como ponernos al día de todo lo que está sucediendo en torno a las ventas, en torno a la producción, en torno a las necesidades. Realmente es como que las mesas de trabajo funcionan mucho en torno a las necesidades. Por ejemplo, ahora en junio tuvimos como varias mesas de trabajo que no eran como diversificadas, sino que como que se centraban cada mesa de trabajo en una área donde íbamos definiendo como temas muy finos y bueno, eso por suerte no va a volver a pasar hasta nuevo aviso. Y después tenemos las asambleas que son más de contenido político, que ahí bueno se charla esto, como temas de cooperativas libertarias, de oficios varios, como cuestiones más de fondo nuestras. Y también, por ejemplo, en Corteza, dentro de las asambleas políticas hablamos de cómo vamos a gestionar la materia prima, de dónde la vamos a conseguir y bla, 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 porque sabemos como que eso es muy importante para nosotras ideológicamente y políticamente, elegir con qué productos vamos a hacer nuestras producciones. Después, ¿qué espacio de decisión colectiva tienen? Esa es la de la asamblea. ¿Hay áreas? ¿Cuáles? Tenemos 4 áreas. Una es dinamización, otra es finanzas, otra es ventas y por último producción. Cada área tiene una compañera asignada porque somos 4. Bueno, es lo que hay. O sea, claramente en realidad como en cada área hay una encargada, pero no es que la encargada tiene que hacer como todo, es como una dinamizadora también. Es la que tiene que tener más o menos claro todo lo que está pasando en torno a ventas, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que hacerlo todo pobre persona, porque además creo que la idea, una de las cosas que alimenta la horizontalidad es que ninguna persona sea del todo indispensable. Entonces, como que todas en un punto, si bien a alguna le gusta más una cosa que otra, tenemos que ir aprendiendo a hacer todo. Y bueno, básicamente finanzas se ocupa del libro diario, por así decirlo, entradas, salidas, de pagarnos nuestros salarios, planificar más o menos las inversiones, ver cómo van las ganancias de la COPE, etcétera. Como hay cuestiones como más del cotidiano y algunas cosas que tienen que ver con más los criterios, por ejemplo, fijar los precios del producto, es algo que hace finanzas y que consulta, porque ahí sí hay un criterio como muy fino, digamos, de cómo se establece el costo de un producto, pero se encarga más que nada
la compañera de finanzas, que es Flor, que hoy no pudo venir, y le vamos a dar un gran abrazo. Después está Eso. ventas. Ventas, básicamente lo que hacemos en ventas es encargarnos de las redes sociales, encargarnos de buscar revendedoras, de tener un vínculo con esas revendedoras y como gestionar todo lo que es la salida de los productos, dónde se comercializan, cómo hacemos para aumentar las ventas que todavía queremos seguir aumentando. Producción se encarga más que nada de lo que es control de los productos, control del stock, control de la materia prima y también es el área encargada de innovar, o sea, de decir, bueno, va a salir este producto, cómo vamos a ir gestionando las cosas, los experimentos, como que para que salga un producto tiene que haber como mínimo 7 meses de experimentación y eso se encarga de producción. Y dinamización es el área más nuevita y es la que trata de ayudar como a aceitar la organización desde metodologías como súper concisas como el calendario semanal o proponer una temaria para la plenaria, hasta eso, ir pensando más en planificaciones a largo plazo. Y nos interrelacionamos básicamente en las mesas de trabajo y también en instancias particulares, por ejemplo, cuando ventas quiere hacer como una pequeña campaña o finanzas, cuando ven que están los números muy en rojo, se comunica con ventas y se van haciendo cositas así. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Siempre está abierta la posibilidad de que nos manden sus dudas, sus inquietudes, sugerencias. La idea es como acercarnos y abrirnos un poquito como cooperativas, contarles cómo estamos pensando esto, que lo vamos inventando sobre la marcha y por eso era muy importante que podamos hablar todas, porque realmente las 3 COPES estamos haciendo cosas bastante diferentes, que tiene que ver con que también, o sea, hay cosas que nos vamos pasando de una COPE a otra porque vemos que va funcionando y que a la otra COPE también le sirve, y hay otras en las que vamos inventando básicamente. Bueno, muchas gracias a las compañeras de La Luna también por abrirnos este espacio y también gracias a las compañeras de Corteza que se están haciendo cargo de esto. Alto laburo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que como nosotras se convenzan cada día más de que el cooperativismo autogestivo es una alternativa más que viable y linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Peter Brook. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. La Escuela de Teatro Político surge como parte del Frente Cultural del Movimiento Popular La Dignidad, una organización social y política socialista que viene de la experiencia del movimiento piquetero de 2001. Ante el contexto de avanzada de la derecha neoliberal a nivel global, como organización, el Movimiento Popular La Dignidad sintió la necesidad de recuperar, de algún modo, un sentido insurgente dentro del arte, para poder crear símbolos contrahegemónicos que estén al alcance de las clases más vulneradas por el capitalismo. Así se presenta esta experiencia que dice ser fiel a una tradición de lucha, combatividad y acción directa, que se pone en movimiento ya no solo para reclamar derechos elementales de la vida, como pueden ser la salud, la educación, el trabajo o la vivienda, sino para poder tratar de abrir algunas grietas a la homogeneización imperialista de la cultura, según la definen, y generar discursos estéticos que sean un auténtico fruto del crisol de culturas en que se ha convertido todos los barrios de este país. La Escuela de Teatro Político funciona en el barrio porteño de Palermo, ya tiene varios años de experiencia y con algunos de sus protagonistas hemos conversado para esta entrevista que hemos hecho para La Luna con Gatillo a propósito de su visita
visita a la ciudad de Córdoba para participar de un encuentro de educación popular. Dejamos un poco entonces en sus manos que puedan dar cuenta a través de su voz en primera persona de esta experiencia que vienen realizando. Aquí estamos con compañeras y compañeros de la Escuela de Teatro Político de Buenos Aires que han estado visitando Córdoba y bueno, en esta conversación para La Luna con Gatillo, introducirnos un poco en su experiencia, lo que vienen haciendo, pensando y proyectando también para el año que viene en esta Argentina que augura ser un poco diferente, por lo menos respecto de lo que acontece en los últimos 4 años en la Argentina. Bueno, para empezar, si quieren presentar sus nombres y bueno, ¿qué hacen un poquito de sus vidas? Bueno, yo soy Paula Benaruso, tengo 23 años, bailo, actúo y estudio en la Escuela de Teatro Político. Buenas, soy Diego, estudio en la Escuela de Teatro Político, estoy terminando también la formación de Educación Popular de Pañuelos. Después soy malabarista, escribo, bailo y un poco de eso. Un poquito de todo. Bueno, yo soy Alejandro, soy militante del Movimiento Popular La Dignidad y bueno, estudio en la Escuela de Teatro Político también. Y aparte milito la cuestión de los migrantes muy fuerte. Soy colombiano y bueno, venimos dando una lucha por todas las medidas que ha tomado el gobierno contra los migrantes. Mi nombre es Claudia, soy venezolana, milito en La Dignidad, llevo 3 años en Argentina, soy música. Salí de Venezuela precisamente por la crisis que se está generando allá, que veo que se repite aquí de muchas formas, y estudio en la escuela también. Bien, bueno, entonces para empezar, ¿qué es la Escuela de Teatro Político y cuándo surgió? Bueno, la escuela surge en el 2015, en un contexto donde, bueno, como Movimiento Popular La Dignidad tomamos el Ministerio de Cultura y vemos la necesidad de que los compañeros que estaban en los territorios dando los talleres se empiecen a formar políticamente. Entonces, en ese contexto, se arma la Escuela de Teatro Político, buscando cómo generar las herramientas para que estos talleristas pudieran hacer mejor, digamos, su actividad, su militancia en los territorios. Bien, ¿y qué actividades está desarrollando hoy la escuela? Como para que la gente que nos está escuchando sepa que en Buenos Aires están haciendo ¿qué? En principio es una formación de 2 años que tiene materias como Teatro del Oprimido o Teatro de los Oprimides, Teoría y Práctica de Brecht, actuación, canto comunitario, educación popular, historia. Y también hay una cuestión de que la escuela se va reformulando en su praxis debido a las reflexiones, debido a los tiempos que tenemos, debido a la disponibilidad de los cuerpos. Entonces de a poco van surgiendo nuevas propuestas y otras van dejando de ser. También, bueno, el teatro comunitario fue algo que marcó mucho la escuela, ahora lo estamos reformulando, pero bueno, el teatro comunitario como una forma de organizar el territorio desde el teatro. 50 personas o 30 que van a hacer teatro en la plaza, por un lado ya están haciendo una disputa del espacio público, pero por otro lado son 30, 50 familias que se están organizando de algún modo en torno al teatro. Cuando se hace alguna obra en la plaza, antes lo hacíamos en el Bajo Flores, donde es un barrio que está, digamos, con la presencia de gendarmería. Entonces, bueno, tiene un significado muy fuerte estar haciendo obra, no sé, de represiones, de escena violenta y con la gendarmería al lado. Y bueno, el impacto que eso crea en el territorio, la dinámica cultural que iba creando, y bueno, es muy interesante. Hoy, de algún modo, debido a la crisis que está generando el macrismo, no lo hemos podido sostener. Pero bueno, ese es un poco también el espíritu de la escuela. Bien, les iba a preguntar eso respecto de si hay algún tipo de reconocimiento de algún organismo de algún tipo respecto de la escuela, si hay algún financiamiento que reciban por parte del Estado o de algún organismo, o cómo más o menos vienen sosteniendo esta experiencia en estos años. En principio, autogestivamente, a través de fechas que organizamos en el teatro. Luego, estábamos teniendo 2 subsidios, uno de Pro Teatro y otro del Instituto Nacional del Teatro. Bien. Por otro lado, bueno, es una definición política, la autogestión en el espacio. Si bien el Movimiento Popular La Dignidad impulsó la escuela y estamos en un espacio del movimiento,
todos los gastos, todo lo que genera la escuela es autogestionado, digamos, por los estudiantes y los docentes. Mediante asamblea nos organizamos, hacemos festivales, hacemos fechas. Y bueno, esa es como la forma que nos venimos financiando, también porque venimos, digamos, de una tradición de que no queríamos tener un vínculo con el Estado, ni buscar certificaciones, porque como somos una escuela de teatro político y queremos ir a fondo, tener contenidos como, bueno, teatro del oprimido, Bertolt Brecht, educación popular, tener un vínculo, digamos, con el Estado, pedir plata o certificaciones, y al mismo tiempo hacer eso es como bastante complejo y bueno, es todo un debate que nos genera siempre, de si buscar un aval, digamos, institucional y bueno, de si usar ciertos recursos o no. Bien, quería preguntarles respecto del lugar donde funciona la escuela y bueno, cómo es el vínculo con los otros, hay otros espacios, ¿no?, que funcionan ahí y también con el espacio del barrio, digamos, cómo es ese vínculo con la gente del barrio, si lo hay, no lo hay, si es conflictivo, si bueno, se genera alguna dinámica también de interacción, etcétera. Bueno, el vínculo con el barrio es bastante complejo porque estamos en pleno Palermo, digamos, es una zona bastante... La zona con mayores votos a la gestión Cambiemos, más o menos. Sí, claramente. Sí. Y bueno, al mismo tiempo tenemos un comedor comunitario que funciona al lado de nuestra escuela, de nuestro teatro, lo que genera una dinámica que más o menos entre 100, 150 personas están viniendo a comer todos los días. Bueno, es un territorio bastante complejo ahí porque está en medio de Palermo, digamos, un sector de clase media alta o clase alta directamente, donde hay mucho comercio y bueno, siempre hay tensiones con el gobierno de la ciudad, con la policía, porque al lado funciona un comedor popular donde comen aproximadamente entre 100 y 150 personas todos los días. Entonces, bueno, el mercado, que es un mercado de la economía solidaria, todo el tiempo está en disputa con el gobierno de la ciudad porque, bueno, quieren venir a reformar, digamos, las dinámicas que hay ahí, que son varias cooperativas las que funcionan ahí hace muchos años. Después funciona la Asamblea de Vecinos de Palermo, que están hace más de 5 años, ¿no?, aproximadamente ahí. Por otro lado, funciona una cooperativa, una gráfica. Entonces tenemos vecinos que se acercan a hacer donaciones, que se acercan a dar una mano, y tenemos vecinos que nos putean y nos echan la policía. Tenemos como de todo ahí en el espacio. Y bueno, la programación de nuestro teatro, que es el Teatro Popular La Otra Cosa, es todos los viernes y sábados. Y tenemos, bueno, una política de que sea la gorra, o al sombrero, me gusta decir, porque la gorra ni cabida. Y bueno, hacemos una oferta cultural ahí en ese sector, donde pueda ir cualquier persona, tenga dinero o no, pueda acceder al arte y a la cultura. Digamos, eso es como un gran desafío que venimos obteniendo ahí hace varios años ya, también desde la autogestión y desde una cooperativa que gestiona el teatro. El lema de La Luna con Gatillo, un poco retomando también la figura de Raúl González Tuñón, autor, poeta comunista argentino, autor del poema La Luna con Gatillo, nuestra bajada es una crítica política de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta un poco es cómo ustedes desde el teatro, desde el activismo comunitario que vienen realizando, si pueden compartir alguna reflexión respecto de esta consigna, ¿no?, de realizar una crítica política de la cultura, o cómo ven el rol de la cultura o de la contracultura respecto de las construcciones políticas más generales. ¿Quién tira la primera piedra? Bueno, nosotros ahí venimos teniendo fuertes discusiones porque más allá de que somos una escuela de teatro político, digamos, el capitalismo nos permea, y bueno, ahí es bueno preguntarnos, digamos, para ver si podemos buscar una respuesta hacia ese lugar, cómo se da la lucha de clases, digamos, dentro del arte. Entonces, bueno, tenemos una disputa constante, una contradicción constante de cuál es el arte que tenemos que hacer, digamos, cuáles son las dinámicas que tenemos, cuál es la estética que reproducimos, cuáles son nuestros colores, nuestras banderas. Y bueno, tenemos como toda esta idea también muy postmoderna, que tenemos que innovar todo el tiempo, que tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces, más allá de que somos una escuela de teatro político, tenemos esa limitación de que el capitalismo, digamos, está destruyendo todos los vínculos, está, digamos, llegando, parece a una etapa que está muy difícil darle vuelta. Y bueno, un poco desde el teatro del oprimido de Augusto Boal,
que es antiimperialista, que es anticapitalista, que es anticolonialista, que es antipatriarcal. Elaboramos la estética del oprimido, digamos. Buscamos cuáles son las opresiones, cuáles son las realidades en los territorios, buscamos cuáles son las formas de resistencia que se ha dado el pueblo y cómo llevar eso al teatro, digamos, y cómo ir generando ese movimiento contracultural, que también es complejo porque entramos en todo este debate de la cultura popular, si es lo mismo cultura popular y contracultura, y bueno, es como una cosa que desde la teoría por ahí podemos tener algunas ideas, pero llevándolo a la práctica, haciendo teatro, es mucho más complejo, digamos, de lo que uno se puede imaginar. Entonces, bueno, es un proceso todo el tiempo de experimentar, de ir, venir, leer, ir a ver a otra persona, buscar referentes. No sé un poco si respondo a tu pregunta, pero bueno, es como es compleja. Bien, sí, era para compartir, reflexionar juntos, ¿no? Juntas, no sé si alguien quiere agregar todo esto, sino también para que nos cuenten un poco a quienes puedan escuchar este audio, también después que sepan dónde seguirlo en redes sociales, cómo pueden hacer para acercarse al lugar, y eso. La compañera quería agregar algo más. Yo pienso que la palabra indicada en la actualidad, en la realidad del mundo, es contracultura, contrarrevolución, porque ciertamente a nivel latinoamericano se ha llevado un concepto de revolución que pienso que no está dando la talla. Y como que es momento de como grupas empezar a reescribir conceptos y a romper con ciertos paradigmas que se han venido como que desenvolviendo a través de la historia. Lo hablábamos hoy con Marina. ¿Cómo se llama ella? ¿Marina qué? ¿Marina? Marina. Bueno, nos habló hoy de la contrarrevolución y de como que se llegó a un momento histórico mundial donde estamos en una crisis, yo diría infrahumana, que acaba con todos los recursos y es difícil como que alinearse a la evolución normal de las cosas. Sin un trabajo en equipo, diría, en colectivo, más allá de una idea formulada sobre lo que es la revolución, las políticas establecidas, lo no gubernamental, lo gubernamental, y bueno, nos dan las 3 de la mañana si sigo. Yo por mi lado, aún no estoy seguro de cuál es la palabra indicada, pero sí tomaría el prefijo contra, tal como lo plantearía Foucault en una línea de pensar diferente, que va también en una línea con Boal de lo que es la multiplicación. Ocurre que teatro de desoprimidos en cada territorio va a ser distinto, porque atraviesan contextos sociohistóricos distintos y desde ahí se comparte nuestra experiencia a otros grupos y esos grupos a la nuestra. Y así se multiplica y se generan ramificaciones locas. Bueno, entonces para que quienes escuchan sepan que se pueden acercar a dónde, cuándo y cómo seguirlo en redes sociales. Bonpland 1660, Igorriti, es la dirección. Van a ver el mercado gigante, pasando por uno de sus pasillos. Hacia atrás funciona la escuela y el teatro. La red donde nos pueden encontrar es en Facebook, Escuela de Teatro Político, y después nuestro mail es escteatropolitico@gmail.com. Estamos abiertos a todas las propuestas, nuestro espacio está abierto a todas las propuestas durante todo el año. Toda la gente que se quiera acercar, profe, gente que le interese el teatro del oprimido, Brecht, el teatro político, están las puertas abiertas y bueno, es un espacio autogestionado donde bueno, no se cobra ni un solo peso a ninguna persona que se acerca y hace sus obras, hace sus muestras. Entonces bueno, es un espacio en medio de Palermo que está abierto a la comunidad y bueno, todos los artistas, todas las artistas que se sientan, digamos, dentro del campo socialista, que se sientan haciendo arte contestatario, están más que invitados a nuestro espacio. Bien, ¿quieren agregar algo más? Este 27 vamos a estar llevando una fechita musical bastante buena. Yo doy mi palabra de que va a estar buena y les invito a que se acerquen a Bonpland 1660 para que va a ser septiembre a las 21 horas.
27 de septiembre, 21 horas entonces. Allí quedan invitados, invitadas. Muchas gracias por esta conversación y seguimos aquí haciendo una crítica política de la cultura desde La Luna con Gatillo. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Juego. Penetro la materia del modelo, traspaso sus límites, su magma verbal se agita. Su gramática estalla, el modelo ha vuelto a su caos original. La sensación de libertad es muy grande, pero hay que estar atentos, muy atentos. Cada cual, solo el juego. No se piense en otra cosa, no se distraiga la mente en otra cosa. Leónidas Lamborghini, el jugador, el juego. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Ella vendrá, la 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 la, la la la. Venimos y ya nos vamos, porque bueno, esto se ha terminado como todo lo bueno. Chicas, hemos llegado al final, un programón. Agradecemos entonces a Cooperativas Libertarias que estuvieron en su columna, su segunda entrega. Agradecemos a Tomás Astelarra, que se hizo presente telefónicamente, no pudo venir acá al estudio. ¿A quién más? A Mariano Pacheco nos mandó su columna directamente desde Buenos Aires. A mí mismo. A Nicotra, que presentó su documental sonoro sobre el desmonte en Sierras Chicas, excelente. Y con eso nos despedimos de Andrés Nicotra. Como y a la gente de DEC, a Matías Herrera Córdoba, también le agradecemos haber estado presente en la radio. No nos olvidemos, por favor, las radios que nos retransmiten. ¿Quiénes son? Son Radiolina Periférica, Radio El Grito, Radio Panamericana, FM Riachuelo y La Retaguardia. Excelente, todas esas radios, mira, no hay manera de que no nos escuches. Y si no, también nos podés escuchar en cualquier otro momento, día, lugar, en donde quieras, a través de YouTube. Subimos el programa completo a partir de mañana, ya está disponible. Y nos seguís también por nuestras redes. ¿Por dónde? Por Facebook, Instagram, Twitter, La Luna con Gatillo. Y si no, en nuestro portal web, que subimos las notas de nuestras columnistas, www.lalunacongatillo.com. Con eso vamos cerrando entonces. Nos vamos a encontrar el próximo jueves sin la presencia de Andrés Nicotra. ¿No querés decir una palabra final? Unas palabras de despedida. Por lo menos en tu área de operación radiofónica. Sí, es exactamente eso. Que en la medida de lo posible, cuando pueda, quiero seguir participando del programa. Lo que pasa que, como bien decía al principio, por cuestiones personales no voy a tener las condiciones para asumir la responsabilidad de estar incondicionalmente. Así que seguramente va a ser mi último programa acá del otro lado de los controles. Él nos quiere hacer llorar. Cuando dice personales, quiere decir laborales. No tiene nada que ver con la relación. También, aquí. en parte. Ah, bueno. Perfecto. Pero es personal, o sea. Bueno, sí, bueno. Nos llevamos mal con Andrés, ¿no? Recién me entero. Creí que era por una cuestión laboral. ¿Qué pasó? No, es personal con vos, boludo. Bueno, ya cuando termine el programa ahí te voy a cagar. No digo nombre para no poner en un compromiso a la audiencia y demás. Bueno, ya vas a ver lo que te espera. Cuando termine el cierre ahí ya sabes lo que te espera. Mira, es tan fácil, chicos, acá solamente apreté un botoncito ya te corto los micrófonos. Sean responsables afectivamente, por favor. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Más que agradecido al equipo de La Luna con Gatillo, de verdad.
y no me quiero poner en emotivo porque no da, porque considero que nadie es imprescindible, pero para mí sí ha sido un gusto, ya sea desde el lado de los controles, en el micrófono o haciendo las tareas varias, laburar de manera autogestiva. El movilero, y estrella, también el cronista popular ahí en todas las marchas con el editor de sonido. Una vuelta escuché una frase que decía al revés, que el que mucho aprieta poco abarca, el que poco aprieta, no, ¿cómo era? Sí, la frase es así. Claro. El que mucho abarca poco aprieta. Claro, el que poco abarca, ¿cómo es? Bueno, el que poco abarca aprieta mucho. Con este hermoso remate cierra. Fin de semana aprieten mucho con este consejo de Nicota. Con este remate inicia una nueva era. Ahí está, el que mucho aprieta, poco abarca. Ahí va, ese. Y muy lo bien. que dijimos. Al revés, no sé, después lo piensa. Muy bien, así hacemos una crítica política de la cultura. En los tramos finales, así. No quería dejar pasar que nos quedó afuera lo que trajo el Mati de Perú. Y que tenía mucho que ver con esto de cómo empezó el programa en clave en clave ecologista, ambientalista, ambiente, el tema que sea. Pero si querés te puedo hacer un adelanto antes de irnos, Mati. No, creo que se la dejamos picando ahí para los oyentes, para que se sumen a la programación el próximo jueves. Que bueno, vamos a estar como siempre a partir de las 7:30 por Radio La Quinta Pata. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a quien odias. Si hay esperanza, no está en un fusil. Ellos son la guerra enmascarada. Ellos son la lucha apasionada. Te fusilan por amor. Ellos son una revolución. No van en la tecla, no le pasan ni cerca. Cuando mueren inocentes en su estúpida guerra. Almas que se fueron, desaparecieron. Tus hijos nacerán